Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macro global en esta semana número 35 en la que inicia el mes de septiembre, un mes en donde los mercados inician con cautela tras un agosto marcado por una significativa volatilidad. La decisión del Banco Central de Japón, recordemos el mes pasado, de aumentar su tasa de interés y la baja creación de empleo en Estados Unidos durante el mes de julio generaron una tormenta que resultó en pérdidas generalizadas. A pesar de ello, el mes cerró con un tono positivo, destacando los máximos históricos del Standard Poor's 500, mientras Japón y China registraron caídas importantes. Aunque el dólar estadounidense se debilitó gran parte del mes frente a todas las monedas del G10 y la mayoría de las emergentes, se recuperó un poco al cierre del mes. La incertidumbre y volatilidad seguirán, especialmente tras los decepcionantes resultados de Nvidia, que aunque superaron las expectativas, no cumplieron con las elevadas proyecciones del mercado para los meses venideros. Esto genera preocupación sobre el desempeño de otras empresas tecnológicas a pesar de la sólida narrativa de la inteligencia artificial. Esta semana la atención de los inversores está centrada en el reporte de empleo de los Estados Unidos para el mes de agosto, que se publicará el viernes. Se espera la creación de 170.000 empleos y una reducción en la tasa de desempleo del 4,3 al 4,2%. Si se cumplen esas expectativas, se afianzará la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en septiembre. Recientemente los datos macroeconómicos de Estados Unidos fueron clave para entender la evolución económica y prever posibles acciones de la Fed. Los informes reflejaron una mezcla de fortaleza económica y moderación en la inflación, lo que representa un escenario interesante para los mercados. El PIB del segundo trimestre fue revisado al alza mostrando un crecimiento anualizado del 3%, superando el 2,8% estimado por los mercados y muy por encima del 1,4% del primer trimestre. Este crecimiento fue impulsado por un mayor gasto de los consumidores que aumentó un 2,9% frente al 2,3% reportado anteriormente. Esto sugiere que la economía sigue siendo resiliente a pesar de los altos costos de financiamiento. Sin embargo, esa fortaleza fue contrarrestada parcialmente por una revisión a la baja en la inversión fija no residencial y el gasto gubernamental. No obstante, la robustez del consumo sigue siendo el pilar fundamental que sostiene la expansión económica. Este desempeño positivo del PIB proporciona a la Fed cierto margen de holgura para continuar luchando contra la inflación, aunque con cautela dado el contexto de una inflación subyacente más contenida. En materia de inflación, al cierre de la semana vimos el PCE, el informe que mostró un incremento mensual del 0,2% en julio, manteniéndose en línea con las expectativas del mercado y superando el 0,1% del mes anterior. En términos anuales, la tasa de inflación del PCE se mantuvo en el 2,5%, ligeramente por debajo de las expectativas del 2,6%. Por su parte, el PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, también aumentó un 0,2%, dejando la tasa anual en 2,6% en líneas con las expectativas y significativamente por debajo del consenso del 2,7%. Los mercados han reaccionado de manera mixta ante estos datos. La perspectiva de una inflación controlada, combinada con una economía que sigue mostrando fortaleza, ha mantenido a los inversores en un estado de cautela. La expectativa de recorte en las tasas ha generado optimismo en sectores sensibles a los tipos de interés como el inmobiliario y tecnológico, aunque la falta de sorpresa en la inflación ha mantenido la cautela. Si bien los recortes son probables, su magnitud y ritmo dependerán de la evolución de indicadores económicos claves como el empleo esta semana y los informes de manufactura y servicios. Con la cortada semana por el feriado del Día del Trabajo, los mercados estadounidenses reabren el martes 3 de septiembre. A pesar de la pausa, se espera una semana intensa que culminará con la publicación de datos de empleo. Respecto a ese informe de mercado de nóminas no agrícolas en agosto, se espera una creación de empleos de entre 160.000 y 200.000 empleos nuevos. Se prevé debilidad en tecnología y manufactura, mientras que servicios y salud deberían mantener buen desempeño. Esta cifra representaría una mejora respecto a los 114.000 de julio y una reducción de la tasa de desempleo del 4,3 al 4,2 como dijimos anteriormente. Esto junto con la estabilidad o desaceleración del crecimiento salarial podría influir en las expectativas de recortes de la Fed. De otra parte, los informes ISM de manufactura y de servicios serán indicadores clave para evaluar la salud del sector empresarial. Se espera un desempeño mejorado en agosto. El martes el informe de manufactura del ISM podría mostrar ligera mejora con el indicador de 47,7 frente al 46,7 del mes anterior. Aunque sigue en contracción, cualquier sorpresa a la baja podría impactar el dólar que ha estado consolidándose. En Europa, la semana anterior el mercado respondió a la notable reducción de la inflación en Alemania durante el mes de agosto. Según el IPC, los datos preliminares revelaron una caída de la inflación al 2% interanual por debajo del 2,3% previsto. En España la inflación también descendió dramáticamente pasando del 2,8% del mes anterior al 2,2%. En el agregado de la eurozona, la inflación cayó a un mínimo de 3 años del 2,2% en agosto, alineándose con la expectativa de la tasa básica también coincidió con las previsiones bajando al 2,8 en agosto desde el 2,9. Estas cifras de inflación más bajas de lo esperado han generado optimismo sobre una posible tendencia a la baja en la inflación, lo que apuesta por una nueva reducción de 25 puntos básicos en septiembre por parte del Banco Central Europeo y otro rebaja adicional antes de fin de año.
Cabe aclarar que la inflación de servicios en la eurozona se mantuvo en 4.2%, la más elevada desde octubre del 2023, por lo que muy seguramente el emisor mantendrá el tono de cautela en sus discursos. Esta semana se espera que en la eurozona una actividad económica moderada. Los informes más relevantes incluirán las versiones finales de los PMI de manufactura y servicios para agosto, con las cifras del PIB del segundo trimestre y los datos de empleo en la región. En China, una encuesta oficial reveló el sábado que la actividad manufacturera en China cayó en agosto a su nivel más bajo en 6 meses después de un débil desempeño en el segundo trimestre. Esto ha generado preocupaciones sobre el consumo futuro del mayor importador de varios insumos del mundo, incluido el petróleo. Aunque el PIB de China mostró un sólido crecimiento el primer trimestre, este impulso podría haberse debilitado, con lo que se ha evidenciado la inesperada desaceleración del PIB del segundo trimestre. Los PMI manufactureros de servicios han sorprendido a la baja, con el índice manufacturero por debajo del nivel de equilibrio de 50 por tercer mes consecutivo. Eso es todo por ahora, esperamos una muy buena semana para todos. Una semana bien importante por la publicación del dato de inflación de agosto, en donde estamos esperando una desaceleración importante en la cifra mensual con una variación proyectada del 0.19%, comparado con la de hace un año del 0.70%. Esa caída pues refleja una corrección importante en varios de los sectores claves, por ejemplo en alimentos y bebidas, que en un año pasó de 1.13% a lo que estamos esperando de 0.10%. Y en el caso del transporte se proyecta una variación de 0.05%, una reducción considerable frente al 0.90% del año anterior. En contraste, sectores como alojamiento y servicios públicos podrían mantener cierta estabilidad con una variación del 0.40%. En términos interanuales, ese 0.19% implicaría una inflación que bordearía el 0.33%, mostrando una caída frente al 11.43% de hace un año y del mes pasado, que teníamos en 6.86%. La inflación de alimentos y bebidas pues experimentarían una fuerte caída, mientras el rubro de transportes también podrían estar mostrando una reducción importante. Sin embargo, sectores como alojamiento y servicios públicos y educación podrían estar manteniendo niveles de inflación más elevados, lo que refleja presiones subyacentes en estos rubros. En general, el panorama inflacionario para agosto de 2024 sugiere una desaceleración de las presiones inflacionarias en la mayoría de los sectores. La notable reducción de los costos de alimentos, transporte y bienes perecederos es un indicador positivo, alineado con las expectativas de estabilización económica y la posibilidad de nuevos recortes de tasas de interés por parte del Banco de la República. Las expectativas del mercado reflejan un rango amplio de proyecciones en distintas variables económicas. En cuanto a la inflación mensual, las proyecciones oscilan entre un mínimo de 0.11% y un máximo de 0.38%, con un promedio de 0.22%. Para la inflación anual, las expectativas varían desde 5.20% hasta 6.87%, con un promedio de 6.21%. Eso sería todo por hoy. Que tengan una muy buena semana. No olviden leer nuestros informes en www.accivalores.com.